llenando la tierra del conocimiento de su gloria. Vamos al libro de Salmos, capítulo 4 y el versículo 1, Salmos 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ahora quiero que en este mismo sentido podamos ver lo que dice en el capítulo del capítulo 4, el versículo 1. Hay un término ahí que nos interesa para esta mañana. Dice el título para el director del coro, con neginoth. Algunas de sus traducciones van a decir con instrumentos, con cuerdas, neginoth. Y es un salmo de David. Hay varios salmos que tienen esa instrucción, neginoth. El Salmo 6 dice en su título para el director del coro, con neginoth, un salmo de David. El Salmo 54 dice para el director del coro, con neginoth, otro salmo de David. El Salmo 55 dice para el director del coro, con neginoth, un masquil de David. El Salmo 67 dice para el director del coro, con neginoth, un salmo, un canto. Y ven entonces esa palabra, neginoth, neginoth, neginoth. Oremos. Dios de misericordia, enséñanos tu palabra, muéstranos tu grandeza y haznos entender lo que quieres decir, Señor. Varios de estos salmos, la mayoría salmos de David, traían instrucciones musicales. Neginoth es un término, es un tipo de instrumento. Y hay cosas que uno puede aprender de que Dios haya puesto esos títulos en la Biblia. Primero, que los instrumentos musicales los puso Dios. Déjeme decirlo de nuevo. Hay ciertas partes de la iglesia que está empujando hacia atrás los instrumentos musicales. Y entiendo por qué. Hay abusos, por ejemplo, en bateristas. Hay abusos, por ejemplo, en cierto tipo de instrumentos de cuerdas, que a veces los sonidos son más que atraer a la gente hacia afuera que hacia la presencia del Señor. Copias de cosas que están fuera de la presencia del Señor. Pero el hecho de que alguien use mal un instrumento no significa que debemos de tirar el instrumento hacia afuera. Porque en este pasaje neginoth está siendo indicado de parte de Dios a través de David, diciéndole usen este tipo de instrumento. Eran instrumentos de cuerda. En aquel tiempo, arpas, salterios, ese tipo de instrumento de cuerda. En este tiempo diríamos un tipo de guitarra, las cuerdas, era algo específico. Segundo, que la música delante de Dios, hablando de instrumentos específicos, que Dios no suelta al hombre en el himnario que tenemos, que son los salmos, que usaba el pueblo de Dios. No se les estaba diciéndole, tócalo como lo quieras. Hazlo como lo quieras. Lo que sientas en ese momento, no les decía así el Señor. Hay varios términos musicales en las Escrituras y apenas lidiamos con Selah o Selah. Aquí tenemos otra, neginoth. Y en esta se le está diciendo, usa este tipo de instrumento específicamente para cantar este canto.
Dios no solamente está preocupado en esos salmos de darnos las palabras, como algunos que dicen, oh, son las palabras las que importan. En este pasaje también nos está dando los instrumentos. Óiganlo de nuevo. No solo nos da las palabras, sino que está diciendo en el salmo, cántenlo con este tipo de instrumento. El instrumento estaba apegado al tipo de salmo. Algunos de estos salmos eran un lamento del corazón de David, Neginot. Ahí había un tipo de cuerda con el arpa donde podía alcanzar a desarrollar y expresar la emoción que estaba sintiendo el siervo de Dios en ese momento. El Señor le estaba dando los tonos y le estaba dando el instrumento musical. Debe hablar con los músicos primeramente. El instrumento que Dios te ha dado para tocar, la habilidad para hacerla, tiene que ver con tocar el corazón de Dios y llegar al punto de descifrar y traducir esa emoción del corazón de Dios para que la gente pueda capturarlo. Óigalo de nuevo. No estamos tratando de capturar tu estilo o de cómo suena Led Zeppelin o cómo suena alguno de los raperos o rockeros. No es el corazón de Snoop Dogg o de Bad Bunny el que estamos buscando en la Biblia. Ellos tienen su propia audiencia, tienen su propio lugar. Pero su corazón no es de Dios. Oramos que en algún tiempo su corazón sea de Dios. Pero en este momento están sirviendo al otro. Y cuando un músico agarra su inspiración de uno de estos, no está entendiendo lo que dice aquí la Escritura. La Escritura dice, tócalo con este instrumento. Y cuando usted ve el instrumento que les está diciendo, era para que tocaran el corazón de Dios, para expresar lo que Dios quería decir en ese salmo. Y de esa manera poder ministrar a la gente. Lo que estás buscando no es que tal bien toca aquel o como me gusta este tipo de música, sino cuál es el corazón de Dios. Neginoth. La segunda expresión de esos pasajes es esta, que Dios sí aprueba los instrumentos, pero que deben de ser tocados de tal manera que estén expresando el corazón de Dios. El hecho de que Él apruebe un instrumento no quiere decir que puedes tocar ese instrumento como tú quieras. Es más, mientras desarrollamos lo que vamos llevando, podemos encontrar los diferentes lugares y las diferentes cosas donde Dios quiere. Es más, cuando lidiamos con Selah, lo que estábamos diciendo es, aún la pausa que tenían que hacer musicalmente, la dictaba el Señor. Estos eran levitas a los que se le escribía, y el que los estaba escribiendo era David y algunos otros que mandaban ya puesto y decían, este salmo tiene que ser cantado con este tipo de instrumento para que pueda tocar el lugar que debe ser tocado por esas palabras. Las palabras y el instrumento, la palabra y la música tenían que ir de tal manera para que capturaran el corazón de Dios y se lo tradujeran a la gente. Músicos cristianos, ustedes son una parte importantísima en el Evangelio. Tienen que ser traductores de la música celestial para poder darla aquí en la tierra. Dejen de admirar a este fulano porque persigue tanta gente, o a este porque tiene las mujeres que quiere, o a aquel porque tiene todo tipo de cosas marcadas en su cuerpo que le pueda llevar de este lugar, o aquel porque se viste de esta manera, o aquel porque tiene aquel tipo de fama. Les digo algo, los levitas no andaban buscando a los de Baal y cómo alababan a aquellos otros que eran de Chemosh, y lo que tenían ellos, aquellos no tenían eso. Estaban viendo el corazón de Dios, y el Salmo les decía, haz una pausa en este lugar, haz un tiempo de reflexión en este lugar, cántale de una manera rápida, cántale de una manera despacio. Ahorita en inglés acabo de predicar acerca
de aún cantos que se les daba el tono, que el tono tenía que ser muy, muy alto. Se llama alamoth. En cuanto a la percepción del Señor, es que tenemos que encontrar su corazón. Pueblo de Dios, en esto se le daba a ellos un instrumento, se les daban las palabras, se les daban el tono, se les daban las pausas. Los salmos están llenos de la belleza del Señor. Y no es accidente que el salmo se nos dio con instrumentos musicales y con indicaciones musicales y todo, y con tonos y todo ese tipo de cosas, para que sepamos, cuando estamos leyendo los salmos, no lo estamos leyendo nada más como que si fuéramos el que canta o los que cantan en la congregación. Es como que tengan el libro que se le da a los músicos, cuando los músicos lo abren enfrente de ellos allá adelante y están leyendo las diferentes tonos musicales. Los salmos traen en ellos los tonos musicales. Los tonos no son decididos por nosotros entonces. Los instrumentos no son decididos por nosotros tampoco. Los interludios no son decididos. La verdadera música que adora al Señor está buscando su corazón y se olvida de todo lo demás. De lo que sea, de los gustos, de las genres, de las cosas que me atraen. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un masquil de David, un lamento de David, un corazón de David, un canto de alegría. Y todos tenían diferentes tonos, diferentes formas, diferentes cosas que Dios estaba dando. Eleva, oh Dios, nuestro corazón a un lugar de adoración, a un lugar de alabanza, que sea neginoth, que el Señor nos guíe con nuestras manos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestras emociones, a tocar el corazón de Dios, y que el pueblo aprenda a distinguir entre aquello que es una copia del mundo y aquello que viene del corazón de Dios, que sepa distinguir aquello que toca el alma para movernos hacia Él y aquello que nada más nos entretiene. No es que sea malo en ese sentido, sino que no alcanza el corazón de lo que Dios está haciendo. Lee los salmos como un himnario y ve que todo lo que Él quería ahí está, de tal manera que era la expresión de encontrar su corazón y traducírselo al hombre que lo escucha, de tal manera que cuando oiga ese lamento de parte del siervo de Dios David, que su corazón también lamente con él, diciendo: cómo te hemos fallado y mira lo que hemos enfrentado. O cuando estás enfrentando una gran crítica, le decía: tócalo de esta manera, para que puedas tú sentir que Dios te está respaldando. El canto verdadero apela a tu corazón y te ayuda a orar, te ayuda a meditar, te ayuda a hacer pausa, te ayuda a cantar, te ayuda a alabar, te ayuda a adorar. Y Dios sabe específicamente cómo te creó, cómo me creó a mí, y sabe cuál es la música que Él quiere para ti en ese momento. Dios te bendiga.